porque no son semejantes, primero, observando el índice. ¿Estamos claros ahí? Tenemos solo pues dos radicales que tienen el mismo índice y el otro pues tiene una raíz sexta. Entonces desde ahí vamos a ir descartando que los podemos operar directamente. Ahora observemos los radicandos o lo que está dentro del radical. Acá tengo 125 menos 27 y 64. Si se dan cuenta, pues son números diferentes. Acá pues el más pequeño sería menos 27, si lo ubicamos en la recta numérica, quedaría en el lado izquierdo. Entonces tampoco es igual la parte numérica. Y aparte que los números, probablemente algunos sí van a tener la raíz cúbica exacta y luego pues vayan a salir del radical. Por eso lo vamos a ir viendo más adelante. Miremos la parte literal. Acá tengo a a la 5, a al cuadrado y a la 10. De estas tres, ¿cuál es más pequeña? A la 2. A la 2. Entonces, dentro de la parte literal, vamos a tratar de llegar a esta expresión más simple. Y de las dos raíces, ¿cuál es más pequeña? ¿La raíz 3 o la raíz 6? La raíz 3. 3. ¿Correcto? Vamos a tratar de ver si esta raíz sexta la puedo convertir en una raíz 3. Entonces, pues con lo que les acabo de indicar, podemos ver claramente que no son semejantes. No puedo sumar y restarlos así directamente como están. Por lo tanto, vamos a recurrir pues a hacer antes cierta transformación para poder resolverlo. Acá también pues es importante mencionar que ahorita estamos viendo pues operaciones con radicales, ¿sí? Sumas y restas. Y luego también les voy a enseñar división y multiplicación, que ya lo hemos visto, pero con diferente índice. Las propiedades que ya hemos visto, tanto de exponentes y radicales, aplican directamente para la multiplicación y división. En suma y resta, como lo que tenemos acá, tenemos que hacer antes ciertas transformaciones para poder operar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a ver primero cada uno de los radicandos y ver si tienen la raíz exacta que acá se nos indica. ¿Tendrá raíz cúbica 125? Sí. Es 5. ¿Cuál es? Es 5, ¿verdad? Entonces, va a salir del radical 5. ¿Tendrá raíz cúbica a la 5? No, pero se puede fraccionar. A la Correcto. 3 por No A al tiene, pero cuadrado. A la puedo 3 por A. disponer. A la 2. Nos conviene colocar a a la 5 como a al cubo por a al cuadrado, porque al menos uno de estos dos términos sí va a tener raíz cúbica. Entonces, en vez de a la 5 voy a escribir a al cubo por a al cuadrado. Bien, ahora vemos el segundo radical. ¿Tendrá raíz cúbica menos 27? Sí. Sí, sería menos 3. Menos 3, correcto. La raíz cúbica de menos 27 es igual a menos 3. Entonces, el menos 3 va a salir del radical a multiplicar a esta expresión. Pero acá vamos a tener lo siguiente. Menos por menos 3. Entonces, esto se va a volver positivo, ¿sí? O sea, acá se va a cambiar de signo. ¿Por qué? Porque este menos 3 se va a ver afectado por este menos que está afuera. Cuando yo comparo dos signos iguales, se vuelven positivos. Tendría acá 3a. ¿Tendrá raíz cúbica a al cuadrado? No. No, se queda dentro del radical. Porque no tiene una raíz cúbica exacta. Veamos acá, en el tercer radical. ¿Tendrá raíz sexta 64? 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 6. ¿Ok? Vamos a ver. Sería 2. Sí, sería una manera. Raíz sexta de a la 10.
una raíz exacta así directamente como está, no tenemos. Entonces, acá tenemos esas opciones. Tenemos, bueno, dos las voy a plantear. Una, la que ya mencionó alguien, no vi acá su nombre, en la cual podemos expresar el 64 como a la 6, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues sí podemos extraer la raíz. La otra forma es la siguiente, y se los voy a plantear de esa manera para que estemos también aplicando alguna de las propiedades que esa pocas veces la hemos utilizado. Así lo planteamos también con sus compañeros de la sección D. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo la raíz 6 de A va a ser todo este radicando. Puedo descomponer. ¿Creen que puedo descomponer esta raíz sexta en una doble raíz? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos escribir? Hay dos maneras, ¿sí? Puedo indicar la raíz cúbica de la raíz cuadrada de A. O también puedo decir la raíz cuadrada de la raíz cúbica de A. Esas dos maneras. ¿Por qué? Porque acá es una de las propiedades. Yo multiplico los índices, voy a volver a esto. 3 por 2 es 6 y 2 por 3 también es 6. Es una de las propiedades que es posible aplicar. Entonces, ahorita vamos a ver de qué manera nos conviene expresarlo. Tenemos acá que al final queremos llegar a una raíz cúbica, ¿sí? Esa es la raíz que tendríamos con los mismos índices. Entonces, por ejemplo, acá vimos raíz sexta de 64, alguien dijo que era 2, ¿sí? Si yo extraigo descompongo el 64 como una base 2. Entonces, esa puede ser una forma y estaría correcta. La otra es esta manera. Por ejemplo, yo puedo observar acá. ¿Tendrá raíz cuadrada 64? Sí. 8. 8. Sí tiene, ¿verdad? ¿Tendrá raíz cúbica 64? Sí, es 4. Sí, también tiene. Entonces, por ejemplo, 64 es un número particular que pues tiene ambas raíces, o sea, más de una raíz, así como lo vimos en un ejemplo que era 729, 64 también tiene esa opción. Entonces, aquí tenemos dos maneras. Lo vamos a plantear de esta forma porque realmente lo que nosotros queremos es tener este radical, una raíz cúbica, ¿sí? Entonces, si yo lo expreso de esta forma, así voy a extraer la raíz, por ejemplo, cuadrada, raíz cúbica de 64, pero acá tendría una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, iría cambiando un poco los índices. Entonces, en vez de raíz sexta de toda esa expresión, voy a escribir la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64a a la 10. Y ahorita vamos a pues, continuar operando esta parte. Entonces, volvamos al primer radical. Tenemos lo siguiente. Tenemos ahora que A al cubo sí tiene raíz cúbica, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Como así tiene, va a salir del radical a multiplicar, porque acá hay un producto, ¿sí? Esto es un producto. ¿Cuál es la raíz cúbica de A al cubo? Es A, ¿sí? Entonces A sale del radical a multiplicar al 5. Raíz cúbica de A al cuadrado no hay, se va a quedar dentro del radical. 3A por la raíz cúbica de A al cuadrado. Entonces, acá en este punto podemos observar que ya tenemos la expresión más pequeña, el radical más simple con su radicando. Raíz cúbica de A al cuadrado es la expresión más pequeña, esta ya no la puedo seguir simplificando. Entonces, vamos a tratar que en este tercer radical logremos llegar a esto para poder sumar y restar las tres expresiones juntas. En el otro ejemplo, bueno, en el segundo ejemplo que vamos a ver, vamos a tener que no siempre es posible pues llevar a todos los radicales al mismo índice. Pero en este caso, como sí lo puedo hacer, lo vamos a operar de esa manera. Entonces ahora tendríamos acá lo siguiente.
voy a copiar la raíz cúbica y lo que voy a operar ahorita primero es lo que está más interno, en este caso la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8. 8, ¿correcto? Raíz cuadrada de a a la 10. A5. A 5, así es, a la 5. Entonces, todavía puedo seguir simplificando esta expresión. Estas solo las voy a copiar ahorita y ya están en su forma más simple o más sencilla. Entonces, también podemos observar acá que la parte de afuera, o sea, este coeficiente, también ya es semejante, ¿sí? Tiene la misma literal que es A con exponente 1. Y los números, pues no hay problema. Los números nos dan flexibilidad de poder sumar, restar, multiplicar o dividirlos entre sí. Entonces, por ahora, pues solo voy a copiar esta expresión. Y vamos a tener lo siguiente. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? Como se tiene, va a salir el radical. 2, correcto. ¿Tendrá raíz cúbica a la 5? No. No, pero puedo descomponerlo. Acá tengo este mismo caso, ¿sí? Y puedo decir a al cubo por a al cuadrado. Entonces, si yo descompongo, en vez de a la 5, escribo a al cubo por a al cuadrado, puedo extraer la raíz cúbica. ¿Cuánto es la raíz cúbica de a al cubo? A. Entonces a va a salir del radical. Voy a sacar esto. Y se va a quedar dentro del radical a al cuadrado. Y en este punto también ya llego, si se dan cuenta, al mismo radical, mismo índice, mismo radicando. Entonces ya son semejantes, ¿sí? Ya los puedo ir trabajando. Y si observo la parte que está fuera de este término, también es semejante. 5a, 3a y 2a. Entonces, en suma y resta de expresiones algebraicas deben de ser términos semejantes para poder operarlos entre sí. Entonces ya hacemos pues la operación correspondiente. Al final nos quedaron sumas, porque este se volvió positivo. Entonces copio la parte del radical para no estarlo arrastrando. La parte de a también la puedo copiar y ya solo operar la parte numérica. 5 más 3. 8. 8. 8 más 2. 10. 10, ¿sí? Y esta es la expresión más simple. Ya no se puede seguir reduciendo, ya tengo el radical más sencillo. Y operé pues las letras y números que estaban juntos. Y ahí estaría resuelto. Entonces, si se dan cuenta, pues directamente no aplicamos las propiedades de radicales, sino que vamos viendo radical por radical. Algo importante, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Alguien indicó acá, antes de que yo les planteara esto, expresar como 64 y 2 a la 6. Entonces, veamos qué hubiera sucedido. Por ejemplo, veámoslo acá. Si hubiéramos decidido ese camino, hubiéramos tenido la raíz sexta de 2 a la 6. A la 10 nos convenía expresarlo así. A la 6 por a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hubiéramos realizado lo siguiente. ¿Cuál es la raíz sexta de 2 a la 6? Raíz sexta de 2 a la 6. Raíz sexta de 2 a la 6. 2. 2, ¿sí? 2 que tenemos acá. Raíz sexta de a la 6. A. Que está acá. Entonces, nos hubiera quedado raíz sexta de a la 4 no tiene. Entonces, hubiéramos tenido esta parte. Raíz sexta de a la 4. Entonces, acá hubiéramos llegado a lo mismo, solo que teníamos que simplificar. Si yo expreso esto
como un exponente fraccionario me hubiera quedado a elevado a la 4/6. ¿Cuál es la simplificación de 4/6? 2/3, ¿sí? Y a elevado a la 2/3 es igual a decir la raíz cúbica de a al cuadrado. Hubiera llegado exactamente a lo mismo, porque acá esto nos hubiera quedado a la 2/3, que sería igual a decir la raíz cúbica de a al cuadrado. Si nos hubiéramos ido por ese camino que mencionó uno de sus compañeros, llegábamos a lo mismo. Acá lo planteé de esta manera para pues aplicar una de las propiedades, ¿sí? Raíz de una raíz. Si se dan cuenta, va a ser la misma expresión, ¿sí? Que estaríamos utilizando. Bien, entonces veamos ahora el 24. Es un poquito pues más complejo que el 16 y el 25, porque ya tenemos dos literales. Ahí vamos a tener X y Y. ¿Alguna duda con este antes de que borremos? ¿No? Bien, entonces ahora hagamos el 24, por favor. Bien, tenemos esta expresión. X por la raíz cúbica de 8xy al cubo menos 1 partido x por la raíz cúbica de x7 y al cubo menos 1 partido y por la raíz cúbica de 64x4 y a la 6. Bien, entonces vamos a resolverlo. Solo se los voy a proyectar acá por si no logran observar adecuadamente los exponentes o el índice de la raíz. Entonces acá, x por la raíz cúbica de 8xy al cubo menos 1 partido x, raíz cúbica de x7y a la 3, menos 1 partido y por la raíz cúbica de 64x4y a la 6. Bien, entonces observemos, tendremos los mismos índices de raíz. Tendremos raíz cúbica en los tres.
Sí, no hay ningún problema. Es lo mismo. Ahora veamos los radicandos. Acá tengo la parte numérica 8. Aquí hay un 1 implícito y 64. ¿Será lo mismo? La parte de números Y, que está no, dentro no. de... No, ahí no es lo mismo, ¿sí? Acá tengo X, X7 y X4. ¿Cuál de las tres es más pequeño? Porque a esa es a la que vamos a llegar. X. X. Llega a esta X. Ahora tengo Y al cubo y a la 6. ¿A cuál deberíamos de llegar? Y al cubo. Y al cubo. Sin embargo, luego vamos a ver que esta Y al cubo realmente va a salir del radical. ¿Por qué? Porque va a tener una raíz cúbica exacta. Entonces, lo más seguro es que nos vamos a quedar con esta letra. Entonces, primero observar que sí es el mismo índice de raíz, pero no los mismos radicantes. Desde ahí descartamos que se puedan sumar directamente. Y luego, si vamos a ver la parte que acompaña, acá es X, 1 partido X y 1 partido Y. Tampoco son semejantes, entonces tampoco los puedo operar directamente entre sí. Por lo tanto, vamos a hacer ciertas transformaciones. Entonces, vamos a iniciar acá. X, 8 si tiene raíz cúbica, entonces va a salir del radical. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? 2. 2. Entonces vamos a llevar este orden. Primero los números y luego las letras ordenadas alfabéticamente. ¿Cuál es la raíz cúbica de Y al cubo? Y. Y también va a salir del radical. Nos va a quedar dentro del radical la raíz cúbica de X. ¿Sí? Menos, tenemos 1 partido X, tendrá raíz cúbica X a la 7. No, pero puedo descomponerlo, ¿verdad? Sí puedo descomponerlo. Entonces, ¿cómo nos conviene expresar X a la 7? X a las 6. X a la 6 por X. Correcto, como X a la 6 por X. ¿Sí? Veamos acá. ¿Tendrá raíz cúbica Y al cubo? Sí. Sí. Y, entonces Y va a salir del radical. Bueno, voy a borrar esto para tener más espacio. Entonces Y va a salir del radical a multiplicar esta expresión, ¿sí? Entonces, dentro del radical se va a quedar X6 por X. Ahora vamos con el tercer término. Raíz cúbica de 64, sí tiene, y sale del radical, ¿sí? ¿Cuál es la raíz cúbica de 64? 4. 4. 4. ¿Sí? Entonces, va a salir a multiplicar al radical. ¿Cuál es la raíz cúbica de X a la 4? ¿Tendrá raíz cúbica exacta? No. No, pero puedo descomponerlo, ¿verdad? ¿Cómo nos conviene expresar X a la 4? Como raíz cúbica de X al cubo por X. Por X. ¿Sí? Y a la 6 sí tiene raíz cúbica, por lo tanto va a salir del radical. ¿Cuál es la raíz cúbica de Y a la 6? Y2. Y2, ¿sí? Entonces Y2 sale del radical a multiplicar. Todas las expresiones salen a multiplicar, porque acá estos son productos. ¿Sí? Entonces, veamos en esta parte. Este es el radical más pequeño, ¿sí? Raíz cúbica de X. Esto ya no lo puedo seguir reduciendo. Entonces vamos a tratar que nosotros dos lleguemos a esta expresión más sencilla. Y en la parte de afuera, pues realmente 2XY también ya están en su forma más simple o sencilla. Ya no puedo seguir operándolas entre sí. Entonces por ahora, pues esto solo lo copio. 2XY por la raíz cúbica de X. Bien, veamos qué podemos hacer acá. Este 1 por Y está multiplicando. Voy a colocar solo Y. ¿Cuál es la raíz cúbica de X a la 6? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, sale del radical, aquí se tiene, para ordenar, lo vamos a ordenar alfabéticamente, partido X. ¿Cuál es la raíz cúbica de X?
no tiene, se va a quedar dentro del radical por la raíz cúbica de x. Y si se dan cuenta acá, ya tengo la raíz más simple, ¿sí? También en este radical. Ahora vamos a continuar. Aquí vamos a ordenar un poco la expresión ahorita. ¿Cuál es la raíz cúbica de x al cubo? Ahora sí que me va a salir del radical. ¿Cuál va a ser? Es x, ¿sí? Entonces vamos a ordenar un poco. 1 por 4 es 4. X, y cuadrado, partido y. Raíz cúbica de x no hay, se queda dentro del radical. Y ahora volvemos pues, al primer término. Esto ya está en su forma más simple, por lo tanto lo voy a seguir copiando. 2 por xy, pues la raíz cúbica de x. División de potencias de igual base. ¿Cuánto es x al cuadrado partido x? Copio la base, que es x, y resto exponentes. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. No. Voy a marcar x por y. Por la raíz cúbica de x. División de potencias de igual base. Copio la base y resto exponentes. ¿Cuánto es y cuadrado dividido y a la 1? Y. Y. Voy a tener acá 4xy por la raíz cúbica de x. Y si se dan cuenta, ya tengo el mismo radical, mismo índice, mismo radicando, pues ya son semejantes. Ahí ya los puedo operar directamente. Ahora vemos la parte que está afuera, xy, en ambos casos, también es semejante y tiene un número. Acá hay un 1 implícito, entonces sí puedo sumar y restar entre sí. Ya de esta manera, entonces voy a copiar el radical con la parte literal que está afuera y lo que opero es los números. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. 1. Y 1 menos 4. Menos 3. Menos 3. Entonces, esta sería la respuesta. Menos 3xy por la raíz cúbica de x. Y ahí estaría resuelto. ¿Alguna duda? Si se dan cuenta, propiedades, pues aplicamos, vamos a ver, ¿cuántas propiedades aplicamos? Prácticamente 2, ¿sí? La de extraer la raíz exacta y una de exponentes, división de potencias de igual base. Lo demás puede ir pues descomponiendo las expresiones en su momento y al final pues restar, ¿sí? Ingeniera, Así, Diego. ahí donde está raíz cúbica de 64x4 y a la 6, ahí no podría poner raíz de una raíz. O sea, raíz cúbica sobre raíz cuadrada de 64x al cuadrado, a la cuarta y a la 6. Acá en esta parte. Ajá, como lo hizo en el ejercicio anterior. Bueno, acá este 3, para hacerlo de esa manera, pues sus únicos dos términos que al multiplicarlos entre sí nos da 3 es 3 por 1. ¿Sí? Entonces, de eso no puedo descomponer el 3 como o llevarlo a una raíz extra. ¿Sí? Si acá en vez de 3 hubiera sido 6, sí lo puedo hacer, pero en este caso no. De esta manera no lo puedo hacer. Ok, gracias, ingeniera. ¿De acuerdo? Inge, y la X y la Y se quedan así, sin exponentes, sin nada. Sí, porque salieron del radical. O sea, realmente su exponente es 1, ¿sí? Pero pues normalmente no lo escribo. Ok. Bien, ¿alguna otra duda? Ingeniera, ¿podría ser un problema como el 78? ¿Perdón? Un problema como el de 78 es que el ingeniero no lo había explicado antes, pero no se le entendió muy bien. El 78.
Sí lo podemos ver, pero no sé si nos va a dar tiempo hoy, sí, realmente. Porque ahorita vamos a ver otros ejemplos de suma y resta de radicales semejantes. Y luego multiplicación y división. Vamos a ver cómo estamos de tiempo y si nos sobran, pues unos 10, 15 minutos sí lo podemos ir planteando. ¿Sí? Los últimos pues son de los más complejos también realmente, ¿sí? El 80 lleva pues su procedimiento como tal. El 77 no está complicado, pero tenemos que ir haciendo un poco una eliminación de signos más o menos. Pero sí, vamos a ver si nos da tiempo, lo hacemos, ¿sí? Con mucho gusto. Entonces, veamos ahorita otro ejemplo sencillo. Vamos a ver el 18. Vamos a ver 18 y 23. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos donde solo tenemos la parte numérica, sin letras como tal, para que veamos que no es complicado. Entonces, por favor, ahorita vamos a ver el ejercicio 18. Bien, tenemos esta expresión. 4 por la raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 81 menos la raíz cuadrada de 32. ¿Tendremos el mismo índice de raíz? Sí. Radical, es una raíz 2. ¿Tendremos los mismos radicandos? 8, 81 y 32 serán lo mismo. Sí. ¿Sí es lo mismo? Sí. 8 y 32 son iguales, ¿valen lo mismo? No. No, no son lo mismo. Sí, acá tengo 3 números diferentes. 8, 81 y 32. No son iguales, no son el mismo radicando. Por lo tanto, no puedo sumar y restar directamente como están. Lo que sí es que son semejantes, pero no son iguales. ¿Sí? Tengo 3 números completamente diferentes. Entonces, no puedo sumar y restar directamente. Mismo índice de raíz, si tengo, pues el mismo radicando no es. Y de hecho, vamos a ver si alguno de ellos tiene la raíz exacta que acá se nos pide. Entonces, vamos a iniciar. ¿Tendrá raíz cuadrada 8? ¿Raíz cuadrada exacta? No. 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 Podemos descomponer el 8 y buscar al menos un factor que sí tenga raíz cuadrada. Sí. Lo podemos hacer. ¿De qué maneras yo puedo obtener 8? Si multiplico 4 por 2 o 2 por 4, ¿sí? De estos dos términos, ¿cuál sí tiene una raíz cuadrada exacta? 4. 4. Y esto es igual a decir 2 al cuadrado por 2 y 2 por 2 al cuadrado. De esta manera lo puedo ir haciendo, aunque lo ideal pues, es descomponerlo y buscar pues una base y qué potencia nos conviene expresar. Acá haríamos este procedimiento. Mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Entonces, 8 es igual a 2 al cubo, pero como acá tengo una raíz par, nos conviene expresar la base elevada con un exponente par, ¿sí? De esta manera. Si yo quiero trabajar con potencia, si no, sencillo. 4 por 2 es 8, y yo sé que 4 tiene raíz cuadrada. Entonces acá puedo expresar esto, 4 por
por la raíz cuadrada de, ya no vamos a escribir 8, sino su equivalencia, 4 por 2. ¿Por qué? Porque yo sé que 4 sí tiene una raíz cuadrada exacta. Bien, tenemos también lo siguiente. Acá vamos a observar, 81 tiene raíz cuadrada exacta. Sí, es 9. Entonces, si tiene raíz cuadrada exacta, la extraemos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. 9. ¿Sale radical? Correcto. ¿Tendrá raíz cuadrada 32? No. Se queda dentro del radical, ¿sí? De esta manera. Pero observemos, puedo descomponer el 32 y buscar al menos un factor que sí tenga raíz cuadrada. Sí. ¿Cómo puedo expresar 32? Hay varias maneras, ¿sí? No lo vamos a descomponer. Mitad 16 por 2. 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Entonces, 36 es igual a decir 2 a la cuarta por 2, ¿sí? ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. 16, ¿sí? 16 por 2. De 16 y 2, ¿cuál tiene raíz cuadrada exacta? 16. 16. Entonces nos conviene expresar el 32 como 16 por 2, porque al menos uno de estos dos números sí tiene raíz cuadrada. Entonces ahora vamos a extraer la raíz donde corresponde. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. Entonces esa raíz va a salir a multiplicar. 4 por 2. Raíz cuadrada de 2, no hay una raíz exacta, se va a quedar dentro del radical. 9 ya no lo puedo seguir simplificando, está en su forma más sencilla. 16 ahora sí tiene raíz cuadrada, lo vamos a extraer. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2 no hay, se va a quedar dentro del radical. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8. 8. Acá vamos a tener 8 con la raíz cuadrada de 2, más 9, menos 4, raíz cuadrada de 2. Y si observamos, tenemos ya el radical más simple, ¿sí? Más sencillo. Entonces, lo voy a copiar y voy a operar la parte numérica. ¿Cuánto es 8 menos 4? 4. 4. ¿Sí? El 9 solo lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque no es semejante a esos. Para que fuera igual, el 9 tendría que estar acompañado de una raíz. Entonces, solo lo copiamos. Es como que lo estuviéramos sumando 0, porque no tiene otra expresión similar. Por ejemplo, si acá estuviera 10, hubiera operado 9 con el 10. ¿Sí? Errores como suman el 9. ¿Sí? No sé cuál es ahí la lógica que toman, pero lo suman. Y algunos, este ejercicio, algunos siempre lo han colocado así. Sumar 4 más 9. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí no son términos semejantes. Y esta sería pues la respuesta para este ejercicio. ¿Por qué no suma el 9 con el 4? Porque no son semejantes. Sí, al 9 le hace falta la parte del radical, ¿sí? Que acompaña al 4 en este caso. El 9 es un número independiente. Sí, correcto, podríamos decir que es un término independiente. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces vamos a ver si va. ¿Por qué te dijo que no se pegaba el 9? Porque no es semejante a este, ¿sí? Acá tendría que estar acompañado de la raíz cuadrada de 2 para poder operarlo entre sí. El 9 está solo, si lo queremos ver así, no lo acompaña a la raíz cuadrada de 2. Por eso, Gracias. ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Bien, veamos. Yo solo tengo una consulta. Por ejemplo, si podemos resolverlo en 3 pasos, nos quitaría puntos por procedimiento.
No, pero por ejemplo, bueno, si eran directamente de acá la respuesta, ahí sí estaría mal, ¿sí? Hay algunos pasos que podemos ir saltando. Por ejemplo, acá alguien podría extraer de una vez la raíz cuadrada de 4 y llegar acá. O en vez de colocarlo así, multiplicaría directamente el 2 que sale de la raíz con este 4 y colocar 8. Ahí nos ahorramos este otro paso que realicé, por ejemplo. Sí es posible, pero también pues dejar solo un paso y tener la respuesta, eso sí les va a ir restando puntos en el examen. Ya vieron cómo realizo yo las claves, les compartí la del primer parcial, pues trato de detallarla bastante. Sin embargo, si se saltan algunos pasos, pues sí también lo... Y está correcto, no hay problema, ¿verdad? Sí es posible, pero no también pues solo hacer un paso y ya tener la respuesta. Ahí sí les voy a ir restando puntos. Bien, ¿alguna otra duda? Entonces, veamos el 19, por favor. Ahora veamos el 19. Entonces, cópienlo, por favor.
Bien, tenemos la siguiente expresión. Entonces, ¿qué podemos realizar? Poner 2 radicales al cuadrado del 64 para que se iguale al índice de los demás. Sí, merito. Ok, gracias. Veamos. Bien, entonces podemos probar lo que ustedes indican, sí, esa sugerencia. Entonces, bueno, sería de esta manera, ¿verdad? ¿Así? Sí, así. Ok, gracias. Bien, ¿tendrá raíz cuadrada de 18? No, pues se puede componer. Correcto. ¿Cómo lo puedo descomponer? 3 al cuadrado por 2. 9 por 2. Sí, prácticamente 9 por 2. Sí, porque 9 tiene raíz cuadrada. Entonces, 9 por 2. 50, ¿cómo nos conviene expresarlo? 25 por 2. 25 por 2, ok. Entonces veamos acá. Tendría la raíz cuadrada de afuera, todavía se mantiene. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 64? 8. 8, ¿sí? Queda todavía dentro de una raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. 3. Sale del radical. Raíz cuadrada de 2 se queda dentro del radical. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Raíz cuadrada de 2 se queda dentro del radical. Veamos acá qué podemos hacer con el 8. Componerlo también. Cuadrada exacta. 4 por 2. 4 por 2, ¿sí? Acá los otros tres términos, pues ya tienen su radical más simple, más pequeño, ¿sí? Solo los voy a copiar. Raíz cuadrada de 4, 2. 2. La raíz cuadrada de 2, más 3, raíz cuadrada de 2, más 5 por la raíz cuadrada de 2. Entonces voy a observar acá en este punto que ya es el mismo radical. Entonces lo voy a copiar y ya solo voy a operar la parte numérica. 2 más 3, 5. 5. Más 5, 10. 10. ¿Sí? 10. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? No, ingeniera. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Entonces, para ir pues recapitulando un poco más en esta parte, cuando tengamos sumas o restas de radicales, es importante que sean iguales, ¿sí? O semejantes. En este caso, que sean términos semejantes, nos vamos a referir a que van a tener, en el caso de las raíces, el mismo índice de raíz y mismo radical. Tiene que ser exactamente igual. Lo que va a estar afuera del radical debe de ser pues semejante. Por ejemplo, acá estamos solo con números, pero ya vimos ejemplos donde había números y letras en las cuales deberían de tener la misma parte literal y el mismo exponente. ¿Alguna duda con sumar y restar radicales? Si se dan cuenta, pues también no es directamente de aplicar las propiedades, sino que hay que hacer ciertas transformaciones antes, para luego poder irlas tomando en cuenta. ¿Alguna duda?
Si no, vamos a ver lo siguiente. De igual manera les voy a compartir unos ejercicios extras para practicar en este tema, ¿sí? Algunos ejercicios extras que pueden ir desarrollando y poniéndolo en práctica. Algunos van a tener pues cierta complejidad. También les recomiendo que de la guía, por favor, resuelvan del 65 al 68. Especialmente creo que el 67 y 66 es necesario hacer antes una racionalización. Entonces ahí también estarían poniendo en práctica pues este procedimiento que también lo vimos ya en clases anteriores. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Ya para ir terminando este tema de operaciones con radicales, pues ahorita hemos visto sumas y restas. Cómo sumar y restar deben de ser términos semejantes, ¿sí? Porque son expresiones algebraicas. Aquí pues habían solo números, pero también ya vimos que pueden haber letras. De hecho hicimos los 3 ejercicios que contienen literales que están en la guía. Entonces vamos a ver ahora cómo multiplicar y dividir radicales con diferente índice, ¿sí? Que en la guía normalmente hemos tenido pues el mismo índice de raíz, solo creo que hay 2 ejercicios que tienen diferente índice, pero los demás ha sido el mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en estos casos. Les voy a proyectar acá algunos ejercicios porque en la guía no tenemos como tal muchos de estos ejemplos. Bien, en este caso, como en la guía, pues no hay muchos de estos ejercicios. Acá les voy a compartir algunos. Que también se los voy a compartir en la plataforma para que puedan ir practicando. Adicional a ello, también les voy a compartir unos enlaces de YouTube. Son tutoriales donde está pues bastante explícito también esta parte. Entonces vamos a ver ahorita veamos uno sencillo. El 5 y luego vamos a ver el 1 y ya después ustedes van a resolver algunos de acá. Entonces veamos el 5, por favor. 1 y 5 dijo ingeniera. Sí, pero primero el 5 y después el 1. Sí. Vamos a tener que subir esos ejercicios a la plataforma también, como la vez pasada. No, por ahora no lo he considerado, ¿sí? Está bien. Pero sí se los voy a compartir.
Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Acá, pues si se dan cuenta, los índices son diferentes. Por lo tanto, hay dos maneras, ¿sí? de resolver. Uno es encontrar, pues, si se dan cuenta acá, primero ver las bases, son diferentes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues, no las podría operar entre sí directamente. Aparte que los índices también son diferentes. Si ustedes colocan esto en la calculadora, pues les va a dar un resultado, no sé hasta cuál es el resultado, pero sí les va a dar, pues, un resultado. ¿Y de dónde sale eso? Pues sale de lo siguiente. Cuando tengamos diferentes índices, vamos a encontrar un MCM, ¿sí? Un MCM de el mínimo común múltiplo de los índices, de 3 y de 5. ¿Cuál es el MCM de 3 y 5? 15. ¿Ah? ¿30? 15. 15. Tercera de 3, 1. Quinta de 5, 1. ¿Sí? Entonces 3 por 5, 15. El resultado de multiplicar los números primos es 15. Entonces el MCM es 15 en este caso. Bien, entonces, ¿qué se hace? Primero encontrar el MCM. Ya lo tenemos acá. Entonces ahora vamos a convertir estos dos índices que son diferentes en el mismo. Y en este caso, en un índice 15. Entonces voy a copiar ahora dos raíces, que son las que tengo acá, solo que con el diferente índice. En vez de 3, 15, y acá en vez de 5, 15. Acá en este paso ya tengo uno solo. Lo que voy a hacer ahora es ver la parte de los exponentes. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. ¿Cuánto vamos a dividir entonces este índice dentro del original? ¿Sí? Si lo queremos llamar así. ¿Cuánto es 15 dividido 3? 5. 5. 5. Es 5. Entonces, este 5 va a ser ahora el exponente que va a estar afectando a esta expresión. Acá tengo 2 a la 1, ¿sí? Ahora va a estar siendo también elevado al exponente 5. Acá voy a copiar la base, que es 3, y nos vamos a la parte del exponente. Ahora, ¿cuánto es 15 dividido 5? ¿Cuánto es? 3. 3. Es 3. Este 3 va a ser el nuevo exponente que va a estar acá afectando a esta expresión. Entonces ahora lo que hago es pues cambiar el exponente. Si se dan cuenta, tengo potencia de una potencia. Se los expresé así porque no siempre también el exponente va a ser 1. En este caso sí, pero acá puede haber otro diferente. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver qué podemos tener en ese caso. Entonces acá vamos a tener la raíz 15. ¿Cuál va a ser el nuevo exponente para 2? 5. 5. Por la raíz 15 de 3 al cubo. Entonces acá tengo el mismo índice. ¿Qué nos indicaba la propiedad? Que íbamos a copiar el índice y a operar entre sí los radicanos. Como son números, sí es posible operarlos. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 a la 5? 32. 32, ¿ok? ¿Y 3 al cubo? 27. 27. 27, ¿sí? Entonces, si multiplico 32 por 27, 864. 864. O sea, ya nos queda un número más grande. Entonces, podemos
operar pues esta parte, ¿sí? Esta parte numérica. 2 a la 5 por 3 al cubo. Acá pues ya vimos que 2 a la 5 es 32 por 27. Vamos a obtener la expresión que ustedes me indicaron, ¿sí? Entonces también podríamos ver lo siguiente. Tratar de descomponer, por ejemplo, esa expresión y ver si en su momento llevarlo a una sola base y ver si va a ser divisible entre x. Acá lo que les quería mostrar es cómo cambiar el índice, ¿sí? O sea, cómo operar realmente expresiones que tienen el mismo índice de raíz como tal, ¿sí? De esta parte. Ahora veamos el ejercicio 1, ¿sí? Es lo mismo, solo que ahora pues tiene letras. Veamos el ejercicio 1, por favor. Entonces, ingeniera, ese sería el resultado entonces. Por ahora sí lo vamos a expresar acá, ¿sí? Pero si es posible simplificarlo, sí lo podríamos ir determinando. Por acá tendríamos que ir descomponiendo, por ejemplo, el 864, ver si tiene mitad, tercera, quinta, etc. Está bien, gracias. Bien, ahora tenemos esta expresión, donde los índices son diferentes. Acá tenemos índice 2, 5 y 10. Entonces, no podemos aplicar directamente la propiedad, la que hemos visto previamente. O sea que cuando afuera no tiene 5 o 10, siempre va a ser 2. Sí, correcto, sí. Si no hay un número acá diferente a estos, siempre el 2. ¿Sí? Gracias. ¿De acuerdo? Veámoslo radicando. ¿Será lo mismo lo que está dentro del radical? No. Bien, entonces vamos a tratar de transformar estas bases en una sola. Aquí sí hay más flexibilidad en ese sentido. ¿Puedo transformar el 4 como una base 2? Sí. Sí, entonces puedo escribir acá en vez de 4, 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Por la raíz 10, 16 en base 2, ¿a qué es igual? 4 al cuadrado. 4 cuadrado. En base 2. 2 elevado a la cuánta. 2 elevado a la 4. A la 4, ¿sí? De esta forma. Ahorita vamos a ver pues, por qué lo transformé para luego quedarme con las mismas bases. Entonces ahora veamos, no he aplicado ninguna propiedad, si se dan cuenta de radical, solo colocar los números de otra forma. Tenemos acá que encontrar el MCM para 2, 5 y 10. ¿Cuál es el MCM de 2, 5 y 10? 10. 10. ¿Sí? Correcto, es 10. Entonces vamos a transformar estas tres raíces en un índice 10. Las llevamos al mismo índice. Entonces, lo que va a cambiar ahora es el exponente de estas expresiones. Voy a copiar acá 2 y x. Entonces, primero, en este orden. El MCM dividido el primer índice. Acá es 2. 10 dividido 2. 5.
5. Entonces 5 va a ser ahora el exponente que afecta a esta expresión, ¿sí? 2 al cuadrado x. Vamos con el siguiente. 10 dividido 5. ¿Cuánto es? 2. 2. Entonces 2 es el nuevo exponente que va a estar alterando a esta expresión. 10 dividido 10. 1. 1. ¿Sí? Entonces acá, pues esto no se va a alterar, va a ser realmente lo mismo, pero lo vamos a colocar. Entonces ahora vamos a operar potencia de una potencia, como tal. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a distribuir el 5 a cada uno pues, de estos exponentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el nuevo exponente acá? Va a ser 2 a la 5, x a la 5. Puedo expresar ya todo en una misma raíz, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nuevo exponente para 2? Lo que estamos haciendo va a ser distribuir los exponentes. 4. 4. El exponente de x, Es 8. 8. Sí. Ah, no, perdón. No, es 2. 2. El exponente de 2 sigue siendo 4. Y acá 2. Entonces la propiedad nos dice que vamos a operar entre sí las expresiones pues, que se puedan. Copio aquí me queda un producto de potencias de igual base, copio la base y voy a sumar exponentes, 5 más 4 más 4. Copio la base x y voy a sumar exponentes, 5 más 2 más 2. Tendríamos la raíz 10. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. Más 4. 3. 3. El exponente de 2 va a ser 3. ¿Cuál es el exponente de x? 5 más 2, 7, más 2. 9. Y esta expresión aún la podemos simplificar. ¿Qué podemos hacer con 2 a la 13? Descomponerlo, ¿sí? Decir 2 a la 10 por 2 al cubo, x9. Y acá 2 a la 10 saldría el radical. Y nos va a quedar raíz 10 de 2 al cubo, x9. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? Entonces, resuelvan ustedes el 10 y luego miramos una división y con eso iríamos terminando. ¿Cuál dijo que fue la respuesta, ingeniera? 2 por la raíz décima de 2 al cubo por x a la 9. Está bien, gracias. Por favor. Inge, disculpe, raíz décima dijo. ¿Perdón? Raíz décima dijo. Sí, cada una raíz 10. Y con no se sacaría un 2. Pregunto. Sí, es que un 2 salió al radical, ¿sí? Ah, bueno. Queda 2 por la raíz décima de 2 al cubo x a la 9. Resuelvan el 10, por favor.
Ingeniera, solo el ejercicio 10 hay que hacer o hay que hacer otros. Por ahora solo el 10. No sé si ya lo finalizaron. Ya. Ya. Ya casi. Gracias, Katy. Yo también te quiero mucho. Gracias, Joel. Saludos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto quedó? A mí me quedó x raíz 20ava de x al cuadrado por y.
A mí me quedó XY raíz doceava de X Y. Así me quedó a mí también. Igual a mí. Así, ingeniero. Igual a mí así me quedó, ingeniero. De acuerdo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a un ejemplo de división. Donde es pues prácticamente el mismo concepto de MSM, pero pues va a cambiar la operación, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita de igual manera pues una sencilla de división el 1, por favor. Copien el 1 y ahorita lo planteamos en la pizarra y bueno, creo que podemos finalizar con el 2 y ahí estaríamos completando. Bien, veamos esta expresión. Entonces, si se dan cuenta, el índice es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos realizar? Podemos, pues, transformar, primero ver las bases, ¿sí? Son diferentes. ¿Hay alguna manera de transformar el 16 en base 2? Sí, 2 a la 2 4. a la 4. Cuando sea posible, si vamos a llegar, pues, a una misma base, ¿sí? Entonces, 16 es igual a decir 2 a la 4, ¿verdad? Divido la raíz quinta de 2. Entonces, ahora, pues ya tengo la misma base, se facilita un poco más cuando tenemos, pues, bases iguales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. 3 y 5. ¿Cuál es el MCM de 3 y 5? 15. 15. Hacemos lo mismo, vamos a llevar esto a una raíz 15, ¿sí? A una raíz 15 en ambos casos. Y lo que va a cambiar ahorita un poco, pues es la parte de exponentes, ¿sí? Entonces, el MCM es 15, iniciamos. 15 dividido 3, ¿cuánto es? 5. 5. Es 5, ¿sí? Entonces 5 va a ser este nuevo exponente, ¿sí? Acá. 15 dividido 5. 3. ¿Sí? Entonces, es el nuevo exponente. Pues acá tendríamos lo siguiente. La raíz 15 de 2, ¿cuánto es 4 por 5? 20. 20, ¿sí? Correcto. Raíz 15 de 2 al cubo. Y acá esta parte lo podemos agrupar en una sola raíz, ¿sí? Lo podemos ir agrupando en una sola raíz. Pues vamos a tener la raíz 15 de 2 a la 20 dividido 2 al cubo. ¿Puedo aplicar división de potencias de igual base? Sí. Copio la base y resto exponentes. Entonces, ¿cuál sería el nuevo exponente? 20 menos 3, ¿cuánto es? 17, ¿sí? Este 2 a la 17 lo puedo descomponer para tratar de
simplificarlo un poco. Raíz 15 de 2 a la 15. 2. 2. Sale el radical, ¿sí? Entonces nos quedaría dentro del radical la raíz 15 de 2 al cuadrado o de 4, ¿sí? Y ahí estaría resuelto. Entonces, lo que hay que ir haciendo, pues cuando sean índices diferentes, es encontrar un MCM, ¿sí? Encontrar un MCM para los índices que tengamos en ese caso. Entonces, y ver los radicandos. Si es posible llegar a la misma base, es lo mejor, porque luego pues hay una propiedad. Es un poco más fácil cuando tenemos mismas bases, tanto en multiplicación o división. Bien, entonces, con esta parte finalizamos. Creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniera. Sí, así es. De acuerdo. Bien, entonces, con esto estaríamos finalizando. Les voy a compartir estos ejercicios en la plataforma, así como links de algunos tutoriales. Realmente ese tema no es complicado, ¿sí? Pero es un poco mecánico. Y entonces, esto, pues, vi el examen, bien hasta lo que vimos hoy. Y es el día lunes. Por favor, estudien, repasen bastante. Aún no lo he hecho, pero creo que no va a estar complejo. Viene una parte de aplicaciones, eso sí, todo el tema de porcentaje era aplicaciones como tal. Y ya lo último que estamos viendo, pues es un poco más de las propiedades. Siempre y cuando las practiquen, yo creo que todo va a salir bien. Sí van a saber en qué momento aplicarlas. Entonces, por acá finalizamos. Cualquier duda, pues también pueden ir comentando para poder irlos apoyando y resolviendo. Entonces, que tengan todos un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos el lunes en el examen. Por favor, repasen. Yo espero que les vaya muy bien a todos y se recuperen, ¿verdad? Sí, ingeniero, una pregunta. Gracias. Sí. ¿Va a subir las clases al Drive? No. Feliz día, ingeniera. Feliz día. Ingeniera, Ingeniera. gracias. Adiós. Feliz día. Feliz día, ingeniera. Feliz día, Inge. Feliz día, ingeniera. Feliz día, ingeniera.